En un futuro distante, la Tierra estaba cubierta por vastos desiertos de metal y concreto. Las máquinas gobernaban el mundo, y los humanos que quedaban vivían en pequeñas comunidades luchando por sobrevivir en un ambiente hostil y contaminado. Un día, un robot llamado Banchobot, que había sido creado para recolectar basura, descubrió un viejo libro cubierto por arena. Este libro hablaba de un tiempo en el que la Tierra estaba llena de vida en el año 2024, con árboles, ríos y animales. Fascinado por estas historias, Banchobot decidió emprender un viaje en busca de ese pasado olvidado. Con su determinación en marcha, Banchobot construyó una máquina del tiempo y finalmente abrió un portal temporal que lo llevaría al pasado, a la época en la que la Tierra aún era un paraíso. Al atravesar el portal, Banchobot quedó maravillado al ver la exuberante vegetación y escuchar el canto de los pájaros. Sin embargo, también se dio cuenta de que las máquinas de su tiempo no existían aquí, y que su presencia podría alterar el curso de la historia. Banchobot decidió ocultarse y observar en silencio. Pronto descubrió a un grupo de niños que jugaban cerca de un río. Fascinado por su alegría y vitalidad, Banchobot se acercó a ellos con cautela para no asustarlos. Los niños, al principio estaban temerosos, pero pronto se dieron cuenta de que Banchobot no era una amenaza. Fascinados por el robot, lo llevaron a su aldea y lo presentaron a todos los que ahí vivían. A medida que pasaba el tiempo, Banchobot se dio cuenta de que el mundo en el que vivía estaba en peligro. Los humanos de esa época estaban empezando a abusar de los recursos naturales, dando inicio a un desastre ambiental, tal como se veía reflejado en el futuro de Banchobot. Decidido a evitar que el pasado se repitiera, Banchobot decidió hablar con los líderes y advertirles sobre los peligros del abuso ambiental como la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de los ríos y la contaminación del aire. Aunque al principio fueron escépticos, pronto se dieron cuenta de que Banchobot hablaba con sabiduría y decidieron escucharlo. Después de esto, Banchobot y los humanos iniciaron un plan para proteger el medio ambiente. Plantaron árboles, limpiaron los ríos, reciclaron y enseñaron a otros pueblos a hacer lo mismo. Pronto, el mundo volvió a ser un lugar próspero y lleno de vida. Banchobot se dio cuenta de que, aunque las máquinas eran útiles, también podían ser peligrosas si no se usaban con responsabilidad. Banchobot decidió regresar a su tiempo con la esperanza de que sus acciones hubieran cambiado el futuro para mejor. Al regresar, Banchobot descubrió que su mundo había cambiado. Los humanos y las máquinas ahora vivían en armonía, cuidando juntos del medio ambiente y asegurando un futuro próspero para todos. Banchobot se dio cuenta que a veces para avanzar hacia el futuro, es necesario mirar hacia atrás y aprender de los errores del pasado. Y así, Banchobot se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, recordando siempre el valor de cuidar de la tierra y el medio ambiente.